Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Inostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo, periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Inostroza. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días, bienvenidos a Vis a Vis con Janet Inostroza. Empiezo este punto G-Express destacando una investigación del colega Arturo Torres, Código Vidrio. Hoy me iba a referir justamente a las distintas actividades delictivas que tienen los grupos de delincuencia organizada en el Ecuador y que constituyen un reto para las fuerzas del orden, para el bloque de seguridad, para la Policía Nacional, para el gobierno nacional y una política de seguridad que necesita ser definida, reestructurada, redilineada para poder enfrentar esta realidad el próximo año, porque los grupos de delincuencia organizada se han diversificado de una manera increíble. No solamente se dedican al tráfico de droga, sino que están involucrados en otros delitos que les generan muchísimo dinero y sobre todo que les ayuda a lavar el dinero del narcotráfico. He ahí el principal objetivo. Entonces, los grupos de delincuencia organizada están dedicados al narcotráfico, al microtráfico, a la minería ilegal, al tráfico de cigarrillos, al tráfico de licores o contrabando de cigarrillos, contrabando de licores, tráfico de personas, tráfico de niños. Están dedicados también a la prostitución y ahora hay un nuevo delito a través del cual seguramente también están utilizando para lavar el dinero. La investigación de Código Vidrio dice lo siguiente: los choneros no solo trafican coca, también lucran de la captura y aleteo de tiburones. Esto por la gran actividad ilegal y de narcotráfico que se desarrolla en el Pacífico, en las costas ecuatorianas y todo hacia el norte para llegar a México, Estados Unidos o para cruzar hacia Europa por el canal de Panamá. Dice, los choneros son el grupo delictivo hegemónico en Manabí. Están relacionados con la captura y aleteo de tiburones y otras especies de actividades complementarias al tráfico de drogas y combustibles por el Océano Pacífico. Ese delito también me faltó. También están dedicados al tráfico de combustible. Pero no es el único actor en este mercado ilegal marítimo. Los lobos empezaron a disputarles ese espacio, como revela el caso Briones Chiquito. El papel de la flota china es un misterio, sobre todo por indicios de su posible involucramiento en narcotráfico. Está relacionado con la pesca indiscriminada de especies de fauna marina, como revelaron investigadores de esta alianza transfronteriza, fotocomposición de lo que se está revelando en este interesante reportaje de Código Vidrio, que lo ha hecho en conjunto con otros periodistas de otros medios de otros países, como Colombia, Bolivia, México también está involucrado, y que han publicado esta gran investigación, que se los recomiendo. Está publicado en el portal de Código Vidrio, en la página web del medio de comunicación y también en las redes sociales. Yo lo encontré en el X. ¿Qué es lo que dice entonces? Que estos grupos de delincuencia organizada ecuatorianos están aprovechando, por ejemplo, la experiencia que tienen los pescadores ecuatorianos, que pueden navegar sin instrumentos, solamente guiados por el clima, las señales que da el clima, lo cual es una ventaja frente a cualquier otro pescador que pueda querer navegar en el Pacífico. Se encargarían de zarpar desde puertos como Jaramijó, llevando droga alimentando a las distintas embarcaciones que también con las cuales se encuentran en alta mar, y pues revelando
este delito que no solamente está afectando, digamos, el narcotráfico, o que no solamente involucra el narcotráfico, sino que ahora hay una clara revelación que están dedicados al aleteo de tiburones, acabando con esta especie marina que es vital para la operación, para el funcionamiento de toda la cadena pues que hay de supervivencia, de sobrevivencia que hay dentro del mar. Pues en las profundidades del mar. El tiburón es una especie imprescindible para que pueda seguir subsistiendo toda la cadena que hay en aguas profundas, en este caso en el Océano Pacífico. ¿Cuál es el papel de la flota china? Dice, en el análisis se revela que ahora pues tienen que estar en el filo de las costas del mar territorial ecuatoriano, pero desde ahí pescan lo que quieran. Pesca indiscriminada es como su principal actividad, porque pues los tiburones y otras especies no tienen fronteras. El barco se puede quedar ahí, pero las especies cruzan de un lado a otro y van sacando y sacando y sacando, aprovechándose que saben que hay una riqueza enorme en nuestro mar territorial. Pero además parece que están sirviendo también para poder llevar cocaína a la China, al Asia. Y pues también en ese sentido, uniéndose a estas actividades del grupo de delincuencia organizada que son extremadamente lucrativas y que les proveen de productos que también muy codiciados y muy bien vendidos en el Asia, como son las aletas de tiburón. Pues estas actividades también estarían realizándose en la Amazonía ecuatoriana, de donde estarían sacando también fauna que la denominan como exótica, que pues mucha está en vías de extinción, pero eso no les importa, y están llevándose también, traficando especies pues que tienen que ser conservadas en la Amazonía ecuatoriana. Entonces les recomiendo a todos realmente un excelente trabajo, como siempre, de nuestro colega Arturo Torres en este reportaje que se titula "Los choneros no solo trafican coca, también lucran de la captura y aleteo de tiburones". Esto es Punto G Express y aquí empieza Vis a Vis. En el corazón duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. A Marta le llegó un correo que parecía de su banco. Tu cuenta ha sido bloqueada, actualiza tus datos aquí. Hizo clic, ingresó sus datos y se quedó tranquila. En la noche empezaron a llegar notificaciones de compras, transferencias y débitos. A Marta le vaciaron la cuenta con los datos que ella misma entregó. Esta estafa se llama phishing. Te llega por correo una alerta y termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad. Un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa. Y el presidente de la República dijo que a través de su cuenta de X que de aquí en adelante trabajarán con las herramientas que tienen. Sin embargo, no se puede dejar de lado o descartar o reconocer que hay cambios imprescindibles que se tienen que hacer en la Constitución o en algunas normativas
para justamente adaptarlas a las necesidades que hoy tiene el país y la sociedad y la realidad del Ecuador. Ismael Quintana, constitucionalista, nos acompaña esta mañana. Ismael, buenos días, bienvenido. Cuéntenos, por favor, de acuerdo a su criterio, y no sé si podemos hacer una lista para luego ir desarrollando los principales puntos, ¿cuáles son los principales cambios que deberían ir plasmados en propuestas legales que tienen que ir del presidente de la República a la Asamblea Nacional, o que van a ir? Bueno, buenos días, Janet, un abrazo para usted y para la audiencia de Visionarias. Creo que hay algunas cosas que se podrían hacer vía reforma legal. El presidente, hay que decirlo, conserva todavía, al menos por ahora, la mayoría absoluta de votos, con los cuales se aprueban todas las leyes, sean orgánicas u ordinarias. En eso da exactamente lo mismo. Por ejemplo, podría él empezar presentando un buen paquete de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Nos quejamos muchos habitualmente de la trifulca que significa al día de hoy el sistema de justicia constitucional. Creo que algo se puede trabajar desde ahí, incorporando incluso algunos parámetros que la Corte Constitucional ha ido desarrollando en la jurisprudencia. Me parece que eso se puede trabajar. Un buen paquete de reformas al Código de la Democracia, pero ya unas en serio, no quedarnos en la superficie de discutir cuál es el método de asignación de escaños que le conviene a cada gobierno de turno, sino realmente para fortalecer y tratar en algo, en la medida de lo posible, construir un sistema de partidos políticos que no existe hoy en Ecuador, reformas que se pudiesen hacer a la función judicial por la vía de la modificación al Código Orgánico de la Función Judicial. Me preocupa de sobremanera lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la creación de las judicaturas constitucionales especializadas, que fue incluso una propuesta elaborada y aprobada en urnas por parte del presidente de la República, y al día de hoy el Consejo de la Judicatura va a convertir al sistema de justicia constitucional en una especie de justicia contencioso-administrativa, cuando esa no era, digamos, la intención de la propuesta que elaboró el propio presidente de la República, digamos así, abuelo de pájaro, como se dice. Pero Ismael, quisiera detenerme ahí porque realmente me sorprende lo que usted está diciendo, como si lo que ordenó el mandante es que creen pues dependencias especializadas en el tema constitucional, para que dejemos de tener a jueces de Montecristi o Manglar Alto para definiendo quién tiene o quién no tiene habeas corpus. Eso tiene que haber una justicia especializada y responsable. Ya no están yendo hacia allá, es decir, ¿están desobedeciendo al mandante? Le comento, Janet, que eso no va a pasar. Se van a designar más o menos, si la memoria no me falla, disculpas si no me acuerdo exactamente el número de jueces, son casi 140 jueces, entre jueces de primera instancia y jueces de corte provincial, que se van a designar con el membrete de jueces constitucionales especializados. De esos, solo 37 van a ser nombrados mediante un concurso de méritos y oposición, es decir, van a venir de fuera de la función judicial, y los demás los van a tomar de estas unidades judiciales multicompetentes, es decir, de los que resuelven desde casos de inquilinato, pasando por temas laborales, por temas penales, civiles, de familia, de todo, que son principalmente, Janet, los jueces que nos han dado estos dolores de cabeza, con esos habeas corpus al estilo Manglar Alto, porque digamos, ocurre que estos jueces multicompetentes operan en aquellas localidades donde no hay mayor carga procesal, y de algún modo el Consejo de la Judicatura encarga que el despacho de todas esas materias se concentre en una sola dependencia judicial. Ellos ahora van a dejar de ser multicompetentes y van a pasar a ser jueces especializados en materia constitucional. Esa es la forma en que el Consejo de la Judicatura está, desde mi punto de vista, desoyendo el mandato popular, y por eso creo que se hace urgente una buena reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para, ojalá, corregir este desacierto del Consejo de la Judicatura. Ahora, hay cosas que indiscutiblemente van a requerir modificación constitucional, y en eso, pues bueno, ahora que el presidente finalmente tiene secretario general jurídico en la presidencia, creo que es momento de sentarnos tras lo que ha pasado el 16 de noviembre, virar la página, seguir adelante y empezar a sentarse a trabajar junto con Enrique Herrería y el equipo de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia en elaboración de un buen paquete de modificaciones constitucionales
que pueda previamente, mi sugerencia es ser debatido lo más ampliamente posible con distintos sectores, incluso de algún modo puesto previamente en conocimiento de la Corte, y digo previo, antes de hacer una presentación formal de la petición ante la Corte, para de algún modo morigerar también la posición de una Corte Constitucional que al día de hoy es muy mezquina en esta materia. Y cuando eso llegue, bueno, entonces ya iniciar un proceso para, digamos, modificar algunas cosas que tienen que cambiar en la Constitución y que de algún modo no autorizarían solamente a una reforma a la ley. Por ejemplo, lo que hablábamos hace unas semanas con usted, el régimen de la economía, el régimen constitucional económico, los sectores estratégicos, arbitraje de inversiones, incluso modificaciones grandes, amplias, profundas a la propia función judicial. Usted no puede topar Consejo de la Judicatura sin reformar la Constitución, entre otros aspectos que creo que son materias, temáticas en las cuales el presidente Noboa debe insistir más allá de lo que ocurrió el 16 de noviembre. Técnicamente, ¿cómo se denominaría este proyecto de reformas constitucionales? ¿Son proyectos de reformas de enmienda constitucional? ¿Y cuál es el proceso que implica? Porque eso también tenemos que estar súper aterrizados, ¿no? Pues, ¿se puede hacer vía Asamblea Nacional? Sí, como muchos de los opositores dijeron, que se puede hacer vía Asamblea Nacional, que se tiene una mayoría dentro de la Asamblea Nacional, hablo del Gobierno Nacional, pero eso no garantiza nada, porque los tiempos son enormes para poder llegar a una aprobación, y no sé si en este caso se necesita luego ir a las urnas. No sé si nos puede explicar. A ver, depende lo que se quiera modificar. Hay aspectos que van a poder ser tramitables vía enmienda, por ejemplo, lo del Consejo de la Judicatura, lo del Consejo de Participación Ciudadana. Si queremos dejar vivo a este Consejo y solo quitarle la potestad nominadora, bueno, podemos ir a la enmienda constitucional, pero si la intención es desaparecer al órgano, la Corte ha dicho, podemos discrepar incluso con ese pronunciamiento, pero hay que respetarlo, que hay que seguir la vía de la reforma parcial. ¿A qué quiero ir? El primer candado que hay que pasar, sabemos, es el de la Corte Constitucional, porque más allá de lo que incluso el propio doctor Herrería, que es un conocedor de la jurisprudencia de la Corte, estuvo 6 años, hasta marzo de este año estuvo él como juez de la Corte, por lo tanto él tiene el conocimiento muy fresco de lo que ha resuelto la Corte en estos temas, y por lo tanto ese va a ser un aporte enorme para mejorar los despropósitos que en muchas ocasiones se presentaban con el anterior secretario general jurídico. Ahora, entendiendo entonces que la Corte es un obstáculo enorme a vencer, hay que trabajar en un proyecto bien hecho. Supongo yo, y estoy prácticamente seguro, que si esa es la decisión del gobierno, tras lo que le escuché al presidente Noboa, pues bueno, la Secretaría Jurídica estará ya sobre la marcha en ese aspecto. Entonces, la primera cosa no es lo que Noboa, Herrería o nosotros, usted y yo, opinemos de si esto es vía enmienda o vía reforma parcial, porque finalmente el sistema está diseñado para que los 9 iluminados de la Corte sean quienes decidan qué se puede reformar en la Constitución y vía qué procedimiento. Ahora, más allá de eso, digamos que pasamos el filtro de la Corte. El presidente hoy, hay que decirlo también desde el punto de vista del procedimiento, tiene muy poco margen de maniobra, porque por ejemplo, si tal o cual tema fuese tramitable vía enmienda a juicio de la Corte, la enmienda puede seguir 2 procedimientos. Uno, vía referéndum, como el que habitualmente lo hemos tenido, lo tuvimos en 2011, lo tuvimos en 2018, con Lasso en 2023, con el propio Noboa el año pasado y este año. Es decir, presidente presenta la propuesta, la Corte califica vía y contenido y el Consejo Electoral convoca una consulta popular. Yo creo que no es adecuado ir por ese mecanismo ahora, porque evidentemente los resultados del 16 de noviembre están absolutamente frescos. Entonces, insistir en el corto y mediano plazo en una consulta popular para enmendar la Constitución no me parecería, digamos, muy adecuado. Entonces, habría que pensar tal vez en el procedimiento de enmienda por vía parlamentaria, Janet, que ya se aplicó en el 2015, recuerde usted, en las enmiendas constitucionales como las de la reelección indefinida. Por si acaso en esas, el señor Correa, que ayer tuiteaba, quejándose de que sería antidemocrático reformar o enmendar la Constitución por la vía parlamentaria, cuando él hizo eso en el año 2015 y cuando ya no tenía la misma aceptación popular que entre los años 2011 y 2013, utilizó a su mayoría parlamentaria para aprobar, por ejemplo, la reelección indefinida de espaldas a la ciudadanía. Ahora,
¿Qué riesgos hay ahí? Ismael, solamente un punto para poder seguir avanzando. Usted menciona, y no sé si le entendí bien, que una vez elaborado el proyecto por parte de, en este caso, Secretaría Jurídica, se lo puede compartir con la Corte Constitucional para que pueda dar su punto de vista, su opinión frente a lo que se está planteando antes de enviarlo a Asamblea Nacional para evitar justamente que pueda no pasar el filtro constitucional. ¿Se puede hacer eso? Porque mire que decían que no, solamente le digo, decían que no se puede, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué el gobierno no puede conversar con la Corte Constitucional? No, eso no se puede acceder a la Corte, es sagrado, eso tiene una puerta de hierro que nadie la puede pasar. O sea, es absurdo. Bueno, eso. es que si no hay la apertura institucional, y aquí un llamado a la Corte de también morigerar posiciones, de bajarse un poquito del altar en el que un grupillo de abogados, principalmente de aquí de Quito, le han hecho creer que está, y ellos mismos, ¿no? De decir que ellos son intocables, de decir que a ellos no hay cómo llegar. Me parece que hay que bajarse de ese pedestal, sensibilizarse también con la realidad de la gente. Cuidado con creer que el resultado del 16 de noviembre da como gran triunfador a la Corte Constitucional. Esa me parece que es una lectura absolutamente equivocada, aunque habrá quienes crean así, incluso dentro de la misma Corte Constitucional. Pero si hay una actitud de, como la misma Corte ha dicho, colaboración interinstitucional, esto está incluso en jurisprudencia de la Corte, las instituciones tienen, bajo el principio establecido en el artículo 226 de la Constitución, el deber de coordinar, de colaborar interinstitucionalmente. Yo no estoy diciendo que el presidente vaya a la Corte y, como hacía Correa, mande al secretario jurídico y que el secretario jurídico disponga a la Corte que este es el paquete de modificaciones y la Corte automáticamente, como si fuesen empleados del presidente, le apruebe sin ninguna observación el paquete de modificaciones. No, lo que yo estoy diciendo es, en el marco de un gran debate que debiera darse en esto, donde podamos involucrar la mayor cantidad de actores posibles, quienes hacen opinión, quienes hacen academia, el propio presidente de la República con su equipo jurídico, y la misma Corte se pueda, digamos, de algún modo sentar a discutir, decir, bueno, a ver, esto es lo que yo voy a proponer, ¿qué opinión más o menos tienen ustedes de este tema? ¿Qué creen que se podría cambiar, modificar para que esto no tenga un rechazo a mansalva y en algunos casos incluso hasta arbitrario y antojadizo por parte de los miembros de la Corte? Yo creo que eso se puede hacer, haciéndolo a puerta abierta, en una discusión, incluso en una reunión de carácter público, para que no haya aquí, digamos, esta sospecha de que el presidente quiere convertir a esta Corte Constitucional en una Corte Constitucional cervecera 2.0. Entonces, una vez que haya eso, ya ahora sí concretar, oficializar una propuesta de modificación constitucional que pase el dictamen o los dictámenes previos de la Corte y que luego vaya a la Asamblea Nacional. Ahora, yo le decía, Janet, que la enmienda por vía parlamentaria tampoco es soplar y hacer botellas, porque si bien el presidente, a través de su grupo parlamentario, podría iniciar el proyecto de enmiendas constitucionales, el problema y la dificultad que él tiene es al final. Primero, porque entre el primer y segundo debate, dice la Constitución, debe pasar 1 año 30 días, y en ese año 30 días, mucho más si 2026 va a ser año preelectoral, pueden pasar muchas cosas, entre esas que el presidente pierda la mayoría en el Parlamento. Pero en segundo lugar, que es lo más importante, para aprobar la enmienda constitucional vía Parlamento se requiere 2/3 de los integrantes, que es algo que Correa, en el tuit que le decía ayer, ignoraba absolutamente. Entonces requiere 101 de 151 votos. Hoy Noboa, y yo creo que con el transcurso del tiempo va a ser muy complejo que los tenga, entonces le va a obligar a entrar en un proceso de negociación con el resto de bancadas y fundamentalmente, aunque no nos guste, con la Revolución Ciudadana. La reforma parcial, que es el otro mecanismo para modificar la Constitución, que muchos de los generales después de la batalla han dicho, yo dije que ¿para qué constituyente si esto se puede hacer vía enmienda o vía reforma? La reforma parcial obliga a ir a una consulta popular, a un referéndum ratificatorio, como el de bases militares y como el de financiamiento estatal de la política. Es decir, si bien el presidente puede presentar la propuesta, vamos a ser muy optimistas, decimos, la Corte le dice, sí, presidente, sus propuestas son tramitables vía reforma parcial, va a la Asamblea hace el primer debate, 90 días, como dice la Constitución, de espera,
Segundo debate, consigue los 77 votos, porque las propuestas de reforma parcial se aprueban, en este caso, con mayoría absoluta de votos, 77 hoy, y luego tiene que ir al referéndum. El problema va a seguir siendo que el costo político puede seguir siendo alto y desgastante para el presidente de la República. Por eso yo decía, queda muy poco margen de maniobra, Janet. Todo depende de las habilidades políticas que en este caso tenga la nueva ministra de gobierno, ¿no? Natalie. Vamos a ver si ella o las habilidades políticas del secretario general jurídico. Herrería. Efectivamente, me parece que él tiene la experiencia y la cancha política, no solo la experiencia y el conocimiento jurídico, para canalizar estas propuestas. ¿Sí? Recordemos que Enrique Herrería fue miembro de la Corte. Y no solo eso, porque mucha gente cree que Herrería salió de la Corte y ese es todo su pasado. No, Herrería estuvo en el Tribunal Constitucional, Herrería sabe cómo funciona el Parlamento, fue congresista, fue asambleísta nacional, ha estado también ocupando en otros gobiernos cargos en la función ejecutiva. Entonces es un hombre que tiene una trayectoria pública y política interesante, que yo creo que tiene que ser bien aprovechada por el presidente de la República, y sumado a eso, evidentemente, el conocimiento jurídico y sobre todo del ámbito constitucional que el doctor Enrique Herrería tiene. Así que yo por ahí creo que pues pudiésemos tener algún resultado. Recuerde que él tiene buena relación con el Partido Social Cristiano. Yo creo que hay la posibilidad de sentarse a conversar con cierto sector racional del correísmo, que creo que sí lo hay, y creo que Enrique Herrería, no sé si la ministro de gobierno, pero por lo menos creo que Enrique Herrería tienen esa posibilidad, y creo que Herrería tiene además de esa habilidad, ese olfato político para canalizar estas propuestas. De lo contrario, como estamos viendo, el panorama jurídico, político para el presidente de la República se torna muy complejo, por no decirle gris. En ese tema, y para cerrar la entrevista, no sé si estoy en lo correcto o si usted considera también, pero mucha de esa puerta giratoria está impulsada por jueces corruptos, jueces y fiscales también, que interceden en todo el proceso, no lo sustentan bien y dan pie a que haya se abran estas puertas. Y el Consejo de la Judicatura realmente cero sobre 20, sobre 10, sobre lo que le quieran calificar en materia de depuración de la justicia, que tiene a cargo esa importantísima tarea. ¿No cree usted que deberían hacer algún tipo de reforma para poder no solamente, por ejemplo, cambiar el tema de la prisión preventiva, sino también un nuevo régimen de sanciones, y no sé si el mismo Consejo de la Judicatura lo tendría que hacer, para poder también sancionar al juez que abre la puerta, pues? Janet, hay demasiada burocracia hoy en el Consejo de la Judicatura en lo que tiene que ver con los procedimientos disciplinarios. Porque para que el tema llegue cuando se comete una infracción muy grave, que es generalmente la que amerita una destitución, por ejemplo, dolo, negligencia manifiesta, error inexcusable o el cometimiento de actos de corrupción, debe pasar todo un procedimiento administrativo que pasa por filtros previos. Entonces el procedimiento se sustancia ante las direcciones provinciales. El director provincial, luego de los informes previos que envía la dirección de asuntos disciplinarios, elabora el informe. Con base en ese informe, el tema pasa al Consejo de la Judicatura. Hay infracciones que se sancionan por parte del Pleno, hay otras que se sancionan por parte del director general. Es decir, una burocracia absoluta que además se ha vuelto, y esto se conoce dentro del ámbito de la función judicial, como un mecanismo incluso de extorsión interna. A mí me encantaría, por ejemplo, que el señor Godoy ponga ojo a lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, donde jueces de primer nivel, por ejemplo, son permanentemente extorsionados a nivel de corte provincial para evitar las declaraciones judiciales previas. Ese tipo de cosas están pasando ahora, pero claro, si usted tiene un Consejo de la Judicatura dedicado a hacer otro tipo de cosas y no a esto, que es lo importante, bueno, se siguen presentando este tipo de problemáticas. Entonces sí, modificación constitucional para la función judicial, creo que sí, incluso sentándonos a discutir seriamente sobre si es necesario o no contar con un Consejo de la Judicatura, al menos con todas estas atribuciones que tiene hoy de gobierno, y también la integración que tiene, que es una integración absolutamente política, y eso a mí me parece que tiene que cambiar. Y luego ya a nivel legal transformar el régimen disciplinario de algún modo, haciendo más ágil, más expedito, más sencillo el procedimiento para sancionar el cometimiento de esta clase de infracciones
administrativas que hoy, insisto, en muchos casos tienen doble rasero. Gente que no comete la infracción es sancionada drásticamente por el Consejo de la Judicatura, y otros que están ahí haciendo de las suyas son los mimados de los vocales de la Judicatura, y a quienes incluso respecto a quienes incluso nos hacemos de la vista gorda. Así que creo que sí, evidentemente esto es algo en lo que el gobierno tiene que trabajar, porque evidentemente luego viene la queja permanente del ministro del Interior, del comandante de la policía, y con mucha razón. Es decir, hacemos las capturas, se hacen los allanamientos, se los coloca a órdenes de un fiscal y de un juez, y resulta que en 24 horas este delincuente está en libertad, o como dicen los penalistas, defendiéndose en libertad, cuando, por ejemplo, usted tiene casos incluso de reincidencia. Y en esto también una morigeración de algunos precedentes de nuestra Corte Constitucional, que ha sido muy condescendiente con la delincuencia en esto. Por eso a la gente que dice es que la Corte no defiende delincuentes, vaya y lea la jurisprudencia de la Corte. No solo lo que se publicita en X o en Facebook es lo que la Corte falla. Lea el registro oficial y ahí va a ver realmente cómo falla la Corte Constitucional. Sí. Veremos entonces, realmente hay muchas cuestiones pendientes y todo redunda en una sola cosa, que fluya todo esto, que a pesar de los largos tiempos previstos en esta Constitución, depende del diálogo y los acuerdos que se logren en Asamblea Nacional. Son temas vitales para el presente y el futuro del país que no pueden seguir postergándose. Toca, como dijo el presidente de la República, pues actuar con las herramientas que se tienen, y las herramientas que se tienen es la Constitución, que dice que tiene que tramitarse una enmienda o una reforma en la Asamblea Nacional en 1 año, 30 días. Es lo que hay, pero pues hay que hacerlo. Gracias, Ismael, que tenga un excelente día. Un abrazo, Janet, buenos días. A ustedes también un excelente día. Gracias por seguirnos. Siga las noticias en Visionarias DC. Suscríbase o síganos en nuestro canal de WhatsApp y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Los esperamos todos los días, de lunes a viernes. Mañana yo los veo con más entrevistas. Que tengan un buen día. Que te rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. A Marta le llegó un correo que parecía de su banco. Tu cuenta ha sido bloqueada, actualiza tus datos aquí. Hizo clic, ingresó sus datos y se quedó tranquila. En la noche empezaron a llegar notificaciones de compras, transferencias y débitos. A Marta le vaciaron la cuenta con los datos que ella misma entregó. Esta estafa se llama phishing. Te llega por correo una alerta y termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad. Un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo.
Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.